Gracias por las donaciones, suegra. Paloma se rió en mi cara mientras sostenía el documento falsificado que decía que yo había donado todo para ella. Mi apartamento, mis muebles, mi vida entera. Todo. Tenía 73 años y acababa de perder absolutamente todo por confiar en la mujer equivocada. Pero lo que yo no sabía en ese momento, mientras me echaban a la calle como basura, era que mi difunto esposo Rubén había guardado un secreto. Un secreto de $14.600.000 que estaba a punto de destruir a mi nuera para siempre. Déjenme contarles cómo una anciana vendiendo flores en semáforos se convirtió en la mujer más rica del barrio, y cómo la justicia llegó de la forma más inesperada. Pero primero, necesitan entender cómo caí tan bajo. Cómo pasé de tener una vida digna a dormir en las calles. Y como un corredor de bienes raíces llamado Eduardo me detuvo un día cualquiera y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Estaba en el semáforo de la avenida principal, el mismo de siempre, sosteniendo un ramo de claveles que ya empezaban a marchitarse bajo el sol despiadado de las 3 de la tarde. Mis pies me dolían tanto que apenas podía mantenerme de pie. Llevaba puestos los mismos zapatos gastados durante 6 meses, los únicos que tenía. Mi vestido verde desteñido olía a sudor y desesperación. 73 años y ahí estaba yo, mendigando que alguien me comprara flores por $2. 2 miserables dólares que significaban si comería esa noche o no. Los autos pasaban sin mirarme. Para ellos yo era invisible. Otra anciana pobre, otra estadística, otra perdedora en este mundo cruel. Entonces vi el auto negro detenerse a mi lado. La ventana bajó y un hombre de traje gris me miró con una intensidad que me asustó. ¿Usted es Gloria? Gloria Méndez de Pérez. Mi corazón se detuvo. Nadie me había llamado por mi nombre completo en casi un año. Sí, susurré, mi voz quebrada por el miedo. ¿Qué quería este hombre? ¿Venía a cobrarme alguna deuda que no conocía? ¿A humillarme aún más? El hombre salió del auto con urgencia, casi tropezando. Sostenía un maletín de cuero que parecía pesado. Señora Gloria, he estado buscándola durante 3 meses. 3 meses recorriendo la ciudad. Se veía alterado, nervioso, como si estuviera a punto de explotar con las noticias que traía. No entiendo, dije, dando un paso atrás. No conozco a nadie. No tengo nada. Si viene a cobrar algo, no tengo cómo pagar. Él negó con la cabeza rápidamente. No, señora. Todo lo contrario. Vengo a informarles sobre una propiedad. Mejor dicho, sobre 12 propiedades. Mis piernas casi cedieron. Debe haber un error. Yo perdí todo. Mi nuera falsificó documentos. Me quitó mi apartamento, mis muebles, hasta los retratos de mi esposo. Las palabras salían de mi boca como un río desbordado, toda la amargura acumulada durante meses. Eduardo, así me dijo que se llamaba, abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa llena de papeles. Señora Gloria, usted es la viuda de Rubén Pérez, ¿verdad? El hombre que trabajó durante 40 años como contador en la empresa Meridiano. Asentí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos al escuchar el nombre de mi amado Rubén. Su esposo compró 12 lotes de terreno en el barrio de San Martín en 1985. Eran tierras que nadie quería, un sector considerado sin valor, lleno de barro y basura. Pagó casi nada por ellos, apenas $3.000 por los 12. Eduardo hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Señora Gloria, ese barrio ahora es la zona más valorizada de toda la ciudad. Hay centros comerciales, edificios de lujo, restaurantes exclusivos. Y esos 12 lotes están registrados a su nombre, no al de su nuera. No podían estar en los papeles que ella falsificó porque su esposo los mantuvo en una escritura completamente separada. El semáforo cambió a verde y los autos comenzaron a tocar la bocina con furia, pero yo no podía moverme. No podía respirar. No podía pensar. ¿Cuánto? Logré preguntar. ¿Cuánto valen? Eduardo tragó saliva. Según la evaluación más reciente que tengo aquí, y que he verificado con 3 peritos diferentes, esos terrenos valen $14.600.000 en el mercado actual. Y el valor sigue subiendo cada mes. El mundo empezó a dar vueltas. Las flores cayeron de mis manos.
Mis rodillas finalmente cedieron y Eduardo tuvo que sostenerme para que no cayera al pavimento. $14.600.000. La cifra era tan absurda, tan imposible, que pensé que estaba alucinando. Tal vez el hambre finalmente me había vuelto loca. Tal vez llevaba días muerta en algún callejón y esto era el cielo jugándome una broma cruel. No puede ser cierto, susurré. Nada bueno me ha pasado en 2 años. Esto tiene que ser una mentira, una estafa, algo. Eduardo me ayudó a caminar hasta la acera, lejos del tráfico furioso. Me senté en el borde de la banqueta, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Él se arrodilló frente a mí y abrió la carpeta. Mire, señora. Aquí están los títulos de propiedad originales. Vea la firma de su esposo. Vea su nombre como beneficiaria única. Vea las fechas, los sellos notariales. Todo es auténtico. Yo trabajo para una firma de bienes raíces y representamos a inversionistas que quieren comprar estos terrenos. Por eso la he estado buscando. Tomé los papeles con manos temblorosas. La letra de Rubén estaba ahí, clara como el día. Gloria Méndez de Pérez. Mi nombre, escrito una y otra vez en cada documento. Mi Rubén, mi amor, mi compañero de 45 años. Él había hecho esto. Él había protegido nuestro futuro de una manera que yo nunca imaginé. ¿Por qué?, pregunté, mirando al cielo como si Rubén pudiera escucharme desde donde estuviera. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Eduardo carraspeó suavemente. Señora, hay algo más. Encontramos una carta. Estaba guardada en la caja de seguridad del banco junto con estos documentos. Una carta dirigida a usted. Sacó un sobre amarillento, claramente viejo, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Rubén. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. ¿Puedo?, pregunté, aunque el sobre ya me pertenecía. Eduardo asintió con gentileza. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera a desintegrarse entre mis dedos. Dentro había 2 hojas de papel llenas de la escritura de mi esposo. La fecha decía 18 de marzo de 2022, apenas un mes antes de que Rubén muriera. Él sabía que su tiempo se estaba acabando y me había dejado esto. Comencé a leer con lágrimas cayendo sobre el papel. Mi amada Gloria, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por guardar este secreto durante tantos años. Compré esos terrenos cuando éramos jóvenes, cuando apenas teníamos dinero para comer. Fueron una apuesta loca, una intuición que tuve. Nunca te lo dije porque quería que fuera una sorpresa para nuestra vejez, para que nunca tuvieras que preocuparte si algo me pasaba. Pero sobre todo, Gloria, lo mantuve en secreto porque conocía a las personas que nos rodeaban. Conocía la codicia que puede despertar el dinero. Estos papeles están en un lugar seguro, con instrucciones de que solo tú puedas acceder a ellos. Te amo, mi vida. Siempre te amé. Rubén. Doblé la carta contra mi pecho y lloré como no había llorado desde el día de su funeral. Eduardo esperó en silencio, dándome el espacio que necesitaba. Los transeúntes pasaban mirándome con curiosidad, probablemente pensando que era otra anciana loca llorando en la calle. Si supieran. Si tan solo supieran. Señora Gloria, dijo Eduardo suavemente después de varios minutos, necesitamos ir a un lugar seguro para hablar de todo esto. ¿Tiene dónde quedarse? ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. No tenía dónde quedarme. No tenía a nadie. Y la razón de eso tenía nombre y apellido: Paloma Reyes, mi nuera, la mujer que me había destruido con una sonrisa en el rostro. Pero para entender cómo llegué a ese semáforo, vendiendo flores a los 73 años, necesito regresar al principio. Necesito contarles quién era yo antes de que todo se derrumbara. Necesito que conozcan a la Gloria que existía hace 3 años, cuando mi vida aún tenía sentido y mi corazón aún no estaba roto en 1000 pedazos. Mi nombre es Gloria Méndez de Pérez y durante 45 años fui la esposa más feliz del mundo. Rubén y yo nos conocimos en 1977, en una fiesta de cumpleaños de un amigo común. Él era un joven contador con sueños enormes y bolsillos vacíos. Yo trabajaba como secretaria en una escuela, ganando apenas lo suficiente para ayudar a mis padres. Nos enamoramos como solo se enamoran los jóvenes que no tienen nada que perder. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña,
con apenas 20 invitados y un pastel que mi madre horneó. No teníamos dinero para una luna de miel, así que pasamos nuestro primer fin de semana como esposos en el apartamento de un cuarto que alquilamos en el barrio de Santa Rosa. Era un lugar humilde, con paredes agrietadas y tuberías ruidosas, pero era nuestro pequeño paraíso. Rubén trabajaba 12 horas al día en la empresa Meridiano, una compañía de distribución. Empezó como asistente contable y poco a poco fue subiendo. Yo dejé mi trabajo cuando nació nuestro hijo César, 5 años después de casarnos. César era todo para nosotros. Un bebé hermoso con los ojos de su padre y mi sonrisa. Lo criamos con amor, con disciplina, con valores que creíamos sólidos. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada. Rubén era cuidadoso con el dinero, siempre ahorrando, siempre planificando. Gloria, me decía mientras revisaba las cuentas cada domingo por la noche, algún día vamos a estar bien. Algún día no tendremos que contar cada centavo. Y yo le creía. Siempre le creí. Los años pasaron como pasan para todas las familias trabajadoras. Hubo buenos momentos y malos momentos. Hubo navidades felices y cumpleaños modestos. Hubo enfermedades que nos asustaron y recuperaciones que nos llenaron de gratitud. Pero siempre estuvimos juntos. Siempre fuimos un equipo. En 1998, finalmente pudimos comprar nuestro propio apartamento. No era grande, apenas 2 habitaciones en un edificio de clase media, pero era nuestro. No más alquileres, no más propietarios exigentes. Rubén lloró el día que firmamos las escrituras. César creció y se convirtió en un joven educado, trabajador, quizás un poco tímido. Estudió administración de empresas y consiguió un trabajo decente en una oficina del gobierno. Nunca fue ambicioso como su padre hubiera querido, pero era un buen muchacho. O eso pensábamos. Tenía 32 años cuando conoció a Paloma. Ella apareció en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de brisa. Recuerdo perfectamente el día que César la trajo a casa. Era una tarde de sábado de mayo, hacía calor y yo estaba preparando tamales en la cocina. «Mamá, papá», dijo César con una sonrisa nerviosa que no la había visto desde que era adolescente, «quiero presentarles a alguien muy especial». Paloma entró a nuestro apartamento con un vestido color crema que le quedaba perfectamente, zapatos de tacón que la hacían ver más alta de lo que era, y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Era hermosa, no podía negarlo. Cabello largo y oscuro, ojos verdes brillantes, una figura que hacía voltear cabezas. «Mucho gusto, señora Gloria, señor Rubén», dijo con una voz dulce como la miel. «César me ha hablado tanto de ustedes. Me siento como si ya los conociera». Me abrazó con calidez y yo, ingenua de mí, sentí que finalmente tenía la hija que nunca tuve. Durante los siguientes meses, Paloma se integró a nuestra familia con una facilidad asombrosa. Venía a cenar todos los domingos, me ayudaba en la cocina, le hacía masajes en el cuello a Rubén cuando se quejaba de dolores. «Señora Gloria», me decía mientras pelábamos papas juntas, «usted es como la madre que siempre soñé tener». Mi propia madre murió cuando yo era niña y crecí sin esa figura materna. Me contó historias tristes sobre su infancia, sobre tíos abusivos y primos crueles. Lloró en mi hombro varias veces y yo la consolé como consolaría a mi propia hija. Qué tonta fui. Qué ciega y tonta. Rubén era más cauteloso. «Hay algo en esa muchacha que no me cuadra», me decía cuando estábamos solos en nuestra habitación. «No sé qué es, pero algo me dice que no es lo que aparenta». Yo lo regañaba. «Estás siendo paranoico, viejo. Paloma es un ángel. ¿No ves cómo ama a nuestro hijo? ¿No ves cómo nos trata?» Pero Rubén sacudía la cabeza, preocupado. «El tiempo dirá, Gloria. El tiempo siempre dice la verdad». César y Paloma se casaron un año después de conocerse, en una ceremonia pequeña en el jardín de un hotel modesto. Yo lloré de felicidad viendo a mi hijo tan enamorado. Paloma se veía radiante con su vestido blanco, como una princesa de cuento de hadas. Se mudaron a un apartamento cerca del nuestro y la vida continuó. Yo los visitaba seguido, les llevaba comida, les ayudaba con la limpieza. Paloma siempre me recibía con abrazos y agradecimientos. «Eres la mejor suegra del mundo», me decía. Y yo le creía. 2 años después de la boda, Rubén empezó a enfermarse.
Primero fueron dolores de cabeza que él ignoraba. Luego mareos que lo hacían tambalearse. Es la edad, decía con una sonrisa forzada. Ya no soy el joven que era. Pero yo insistí en que fuera al médico. El diagnóstico llegó como un rayo en cielo despejado: tumor cerebral. Inoperable. Los médicos le dieron 6 meses de vida, tal vez 1 año si tenía suerte. Mi mundo se derrumbó. Mi Rubén, mi amor, mi compañero de toda la vida, se estaba muriendo y no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Paloma fue muy atenta durante la enfermedad de Rubén. Venía a visitarnos casi todos los días, traía sopas y medicinas, se sentaba a conversar con él durante horas. No se preocupe, señor Rubén, le decía tomándole la mano. Yo voy a cuidar de la señora Gloria cuando usted ya no esté. Se lo prometo. Rubén la miraba con una expresión que yo no podía descifrar. Ahora sé que era desconfianza, pero en ese momento yo solo veía gratitud. Mi esposo murió un martes de abril, a las 6 de la mañana, con el sol apenas asomándose por la ventana de nuestro dormitorio. Yo estaba acostada a su lado, sosteniendo su mano, cuando sentí como su cuerpo se relajaba por última vez. Te amo, Gloria, fueron sus últimas palabras. No confíes en nadie. Prométeme que no confiarás en nadie. No entendí lo que quiso decir. Pensé que era el delirio de la morfina, las confusiones típicas de alguien que está muriendo. Lo besé en la frente y le prometí que estaría bien, que no se preocupara por mí. Mentí. No estaría bien. Nunca volvería a estar bien sin él. El funeral fue simple, como Rubén hubiera querido. César lloró como un niño, aferrándose a mí con desesperación. Paloma se mantuvo fuerte, organizando todo, hablando con el director de la funeraria, recibiendo a los invitados. Descanse, señora Gloria, me decía constantemente. Yo me encargo de todo. Usted solo concéntrese en despedirse de él. Después del entierro, vino el silencio. Ese silencio terrible de una casa que solía tener 2 personas y ahora solo tiene una. Me sentaba en el sillón donde Rubén solía leer el periódico y esperaba escuchar su voz. Pero solo había silencio. Paloma empezó a visitarme más seguido después de la muerte de Rubén. Al principio lo agradecí, pensé que era amor genuino, preocupación real por mi bienestar. Señora Gloria, me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi cocina, necesitamos hablar sobre asuntos prácticos. Sé que es doloroso, pero hay documentos que debe revisar, cuentas que hay que cerrar, deudas que tal vez dejó el señor Rubén. Yo no quería pensar en eso. No quería enfrentar la realidad de que Rubén se había ido y yo tenía que arreglar todo sola. Después, Paloma. Más adelante. Pero ella insistió. Es mejor hacerlo ahora, antes de que se acumulen intereses o problemas legales. Confíe en mí, yo solo quiero ayudarla. Y como una tonta, confié. Una semana después, Paloma llegó con César y un hombre que presentó como abogado. Señora Gloria, dijo el hombre con voz monótona, necesitamos que firme estos documentos. Son trámites estándar después de un fallecimiento. Transferencias de cuentas, cierre de contratos, ese tipo de cosas. Yo estaba aturdida por el dolor, por las pastillas para dormir que el médico me había recetado, por la depresión que me ahogaba día y noche. Miré los papeles, pero las letras bailaban frente a mis ojos. No podía concentrarme. ¿Qué dicen exactamente?, pregunté. Paloma se sentó a mi lado y me tomó de la mano con ternura. Son solo formalidades, mamá Gloria. Usted sabe que yo nunca la engañaría. Solo firme aquí y aquí, y nosotros nos encargamos del resto. Firmé. Firmé sin leer. Firmé porque confiaba en ella, porque creía que me amaba, porque pensé que nadie sería tan cruel como para aprovecharse de una viuda en duelo. Qué equivocada estuve. 2 semanas después, todo cambió. Yo estaba en mi apartamento, ordenando las cosas de Rubén, llorando sobre sus camisas que aún olían a él, cuando escuché la llave girar en la cerradura. Paloma entró seguida de César y 2 hombres grandes que no conocía. Señora Gloria, dijo Paloma, y su voz ya no era dulce. Era fría, metálica, como el filo de un cuchillo. Necesita empacar sus cosas. Este apartamento ya no le pertenece. Me quedé paralizada, sin entender. ¿Qué estás diciendo? Este es mi hogar. Rubén y yo compramos este apartamento hace más de 20 años.
Paloma sacó un papel de su cartera y me lo mostró con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Ve este documento? Es una donación oficial. Usted donó este apartamento, los muebles, y todo lo que hay dentro a mi nombre. Está firmado por usted, certificado por un notario, completamente legal. Las palabras no tenían sentido. Yo nunca había donado nada. Nunca había querido dar mi apartamento. Eso es mentira. Yo nunca firmé algo así. Los papeles que firmé eran para cerrar cuentas de Rubén. Paloma se rió. Se rió en mi cara con una crueldad que nunca había visto en nadie. ¿Eso cree? Pues está equivocada, viejita tonta. Usted firmó exactamente lo que yo quería que firmara. Y ahora todo es mío. Este apartamento, los muebles, hasta ese ridículo anillo de bodas que lleva puesto. Miré a César, buscando apoyo, buscando que mi hijo me defendiera. Pero él miraba al suelo, cobarde, incapaz de enfrentar lo que su esposa estaba haciendo. César, supliqué, hijo, por favor, dile que esto está mal. Este era el hogar de tu padre. Estos son los recuerdos de tu familia. Él levantó la vista por un segundo y vi lágrimas en sus ojos, pero no dijo nada. Absolutamente nada. Paloma chasqueó los dedos y los dos hombres se acercaron a mí. Tienen 1 hora para sacar sus cosas personales. Ropa y documentos. Nada más. Todo lo demás se queda. Me temblaban las manos mientras empacaba lo poco que me permitieron llevar. Metí algunas blusas, un pantalón, ropa interior, mis documentos de identidad y una foto de Rubén y yo en nuestro aniversario de bodas. Los hombres me vigilaban como si fuera una criminal. Cuando terminé, Paloma estaba recostada en mi sofá, en el sofá donde Rubén y yo habíamos visto 1000 películas, donde habíamos compartido 1000 conversaciones. Gracias por las donaciones, suegra, dijo con sarcasmo venenoso. Realmente aprecio su generosidad. Ahora lárguese antes de que llame a la policía por invasión de propiedad privada. Salí de mi apartamento con una maleta pequeña y el corazón destrozado. Escuché cómo cerraban la puerta con seguro detrás de mí. Me quedé parada en el pasillo durante no sé cuánto tiempo, esperando despertar de la pesadilla. Pero no era una pesadilla. Era mi nueva realidad. No tenía dónde ir. No tenía dinero. Paloma también había vaciado las cuentas bancarias usando los documentos que yo había firmado. No tenía amigos cercanos. Rubén y yo habíamos sido una pareja solitaria, enfocados el uno en el otro. Mi familia había muerto años atrás. Estaba completamente sola. Caminé por las calles durante horas, arrastrando mi maleta, sin rumbo. La gente me miraba con lástima o con desprecio. Una anciana vagando sola, claramente sin hogar. Cuando cayó la noche, terminé en una plaza del centro. Me senté en una banca, abrazando mi maleta, tratando de entender cómo mi vida había llegado a ese punto. 73 años y sin nada. Ni hogar, ni dinero, ni dignidad. Pasé esa primera noche en la banca, temblando de frío, llorando en silencio. Un oficial de policía pasó cerca del amanecer y me dijo que no podía quedarme ahí. Hay un albergue a 6 cuadras de aquí, me informó con indiferencia. Aceptan mujeres mayores. Vaya allá. El albergue era un edificio gris y triste lleno de otras mujeres rotas como yo. Algunas eran adictas, otras tenían problemas mentales, otras simplemente habían tenido mala suerte. Compartíamos literas en habitaciones abarrotadas, comíamos sopa aguada y pan duro, y tratábamos de sobrevivir un día a la vez. Pero el albergue solo permitía quedarse 30 días consecutivos. Después tenías que irte por al menos una semana antes de poder regresar. Necesitaba dinero. Necesitaba encontrar una forma de comer, de sobrevivir. Una mujer en el albergue me sugirió vender flores en los semáforos. Es lo que hacen muchas de nosotras, me explicó. Compras flores baratas en el mercado mayorista temprano en la mañana, las divides en ramos pequeños, y las vendes a los conductores. Si tienes suerte, haces $20 o $30 al día. Así que eso hice. Me convertí en vendedora de flores. Yo, que había sido esposa respetable, madre dedicada, mujer con hogar propio, ahora mendigaba en las calles bajo el sol abrasador. Los primeros días fueron los más duros. La humillación me quemaba más que el sol. Cada vez que alguien bajaba la ventana y me rechazaba, sentía que moría un poco más por dentro.
Pero el hambre es más fuerte que el orgullo. Cuando no has comido en 2 días, cuando tu estómago duele tanto que apenas puedes pensar, haces lo que sea necesario para sobrevivir. Aprendí a sonreír aunque quisiera llorar. Aprendí a soportar los insultos de conductores impacientes. Aprendí a aguantar el calor, la sed, el cansancio que hacía que mis piernas temblaran. Había días buenos y días malos. Un día bueno significaba vender suficientes flores para comer algo caliente y guardar un poco para el día siguiente. Un día malo significaba dormir con hambre, escondida en algún portal cuando el albergue estaba lleno. Conocí a otras mujeres en mi situación. Benita era una de ellas. Tenía 68 años y vendía dulces en el mismo semáforo donde yo estaba a veces. Nos hicimos amigas de esa forma extraña en que se hacen amigas las personas que están en el fondo del pozo. ¿Qué te trajo aquí?, me preguntó un día mientras compartíamos un pan que ella había conseguido. Le conté toda mi historia, sollozando como una niña. Benita me abrazó con fuerza. El mundo está lleno de gente mala, Gloria. Pero también está lleno de justicia. Tarde o temprano, tu nuera va a pagar por lo que te hizo. Yo no le creía. No creía en la justicia ni en Dios ni en nada. Solo creía en el dolor. Intenté buscar ayuda legal, pero los abogados querían dinero por adelantado. Miles de dólares que yo no tenía. Fui a organizaciones de ayuda al adulto mayor, pero los procesos eran largos y complicados. Señora, sin pruebas de que la firma fue falsificada o de que usted estaba bajo presión emocional, es muy difícil anular una donación legal, me explicó una trabajadora social con cara de lástima. Su mejor opción es presentar una demanda, pero necesitará contratar un abogado privado. Era un círculo vicioso. Necesitaba dinero para conseguir justicia, pero necesitaba justicia para recuperar mi dinero. Así que me rendí. Dejé de luchar. Acepté que mi vida había terminado y que solo estaba esperando la muerte. Los meses pasaron como una pesadilla borrosa. Vi cómo cambiaban las estaciones desde mi esquina en el semáforo. Vi llegar el verano con su calor insoportable, luego el otoño con sus lluvias que arruinaban mis flores, luego el invierno que me hacía temblar de frío por las noches. Mi salud empezó a deteriorarse. Desarrollé una tos persistente que nunca se iba. Mis articulaciones me dolían tanto que algunos días apenas podía caminar. Mi piel se llenó de manchas y arrugas que no estaban ahí antes. Envejecí 10 años en 12 meses. Hubo momentos en los que consideré simplemente acostarme en algún lugar y dejar que la muerte me llevara. Sería fácil. Sería el fin del dolor. Pero algo dentro de mí, tal vez la voz de Rubén, me decía que siguiera adelante. Solo un día más, Gloria. Solo un día más. Y entonces llegó ese martes de octubre, el día que cambiaría todo. Era una tarde calurosa y yo estaba en mi semáforo de siempre, cansada, hambrienta, con mis claveles marchitos que nadie quería comprar. Había ganado apenas $5 en todo el día. Ni siquiera suficiente para una comida decente. Estaba considerando rendirme e ir al albergue cuando vi el auto negro detenerse frente a mí. El hombre del traje gris bajó la ventana. Y pronunció mi nombre. El resto ya lo saben. Eduardo, el corredor de bienes raíces, con sus papeles y su carpeta y sus noticias imposibles de creer. $14.600.000. Los terrenos de San Martín. La carta de Rubén. Todo era real. Mientras estaba sentada en el borde de la banqueta, sosteniendo los documentos que probaban que yo era millonaria, Eduardo hizo una llamada telefónica. Señor Tobías, la encontré. Sí, es ella. Estoy con la señora Gloria Pérez ahora mismo. Colgó y me miró con una mezcla de emoción y preocupación. Señora Gloria, mi jefe quiere conocerla. Él es quien representa a los inversionistas interesados en comprar sus terrenos. ¿Podemos llevarla a un hotel? Necesita un lugar seguro donde descansar y procesar toda esta información. Un hotel. Hacía casi un año que no dormía en una cama real. No tengo dinero para un hotel, susurré, la vergüenza quemándome las mejillas. Eduardo negó con la cabeza enfáticamente. Nosotros pagamos, señora. Usted es nuestra cliente. Es más, le voy a dar un adelanto ahora mismo. Sacó su billetera y me entregó $500 en efectivo. Tome. Compre ropa limpia, comida, lo que necesite.
Mañana temprano nos reuniremos con el señor Tobías y con nuestros abogados para explicarle todo detalladamente. Miré los billetes en mi mano como si fueran de otro planeta. $500. Más dinero del que había visto junto en meses. ¿Por qué está haciendo esto?, pregunté. ¿Por qué es tan amable conmigo? Eduardo sonrió con tristeza. Porque mi propia abuela estuvo en una situación similar hace años. Alguien la ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora yo hago lo mismo cuando puedo. Me llevó a un hotel modesto pero limpio en el centro de la ciudad. La recepcionista me miró con desconfianza, claramente juzgando mi apariencia desaliñada, pero Eduardo habló con ella en privado y todo se arregló. Me dieron una habitación en el tercer piso. Cuando entré y vi la cama con sábanas blancas limpias, el baño privado, la televisión, empecé a llorar otra vez. Eduardo dejó su tarjeta de presentación sobre la mesa. Descanse, señora Gloria. Mañana a las 10 de la mañana vengo por usted. Y no se preocupe, vamos a solucionar todo. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé parada en medio de la habitación, sin saber qué hacer primero. Decidí darme una ducha. Fue la ducha más larga de mi vida. Dejé que el agua caliente lavara meses de suciedad, de humillación, de dolor. Me quedé bajo el chorro hasta que el agua empezó a enfriarse. Usé todo el jabón y el champú que el hotel proporcionaba. Cuando salí, me miré en el espejo empañado. Casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada parecía un fantasma. Piel colgante, ojos hundidos, cabello gris y descuidado. ¿Esta era yo? ¿Esto es en lo que me había convertido? Esa noche comí en el restaurante del hotel. Ordené sopa de pollo, pan caliente y un postre de chocolate. El mesero me trató con cortesía profesional, sin saber que yo había estado comiendo de la basura apenas días atrás. Cada bocado sabía a gloria. No dormí mucho esa noche. Mi mente daba vueltas y vueltas, procesando todo. Los terrenos, los millones, la carta de Rubén. Mi esposo me había protegido incluso después de muerto. Había previsto que algo malo podría pasar y había guardado ese secreto para salvarme. Gracias, mi amor, susurré en la oscuridad de la habitación. Gracias por no olvidarte de mí. A la mañana siguiente, usé parte del dinero que Eduardo me había dado para comprar ropa nueva en una tienda cercana. Nada elegante, solo un vestido sencillo color café, zapatos cómodos, ropa interior limpia. Me peiné lo mejor que pude y hasta compré un lápiz labial barato para verme más presentable. Eduardo llegó puntual a las 10. Me miró con aprobación. Se ve mucho mejor, señora Gloria. Me llevó a un edificio de oficinas en el distrito financiero. Subimos al piso 12 y entramos a una sala de conferencias lujosa con vista a la ciudad. Allí me esperaban 3 personas. El señor Tobías, un hombre de unos 50 años con traje oscuro y mirada inteligente. Roberto, un abogado joven con maletín de cuero. Y una mujer llamada Nidia, que presentaron como asesora financiera. Señora Gloria, dijo Tobías estrechando mi mano con firmeza, es un honor conocerla finalmente. Hemos estado buscándola durante meses. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Durante las siguientes 2 horas, me explicaron todo con una paciencia increíble. Los 2 lotes que Rubén había comprado en 1985 estaban ubicados en lo que ahora era la zona más exclusiva de la ciudad. Centros comerciales, torres de oficinas, restaurantes de lujo, todo construido alrededor de esos terrenos. Su esposo fue un visionario, señora, explicó Tobías mostrándome mapas y fotografías. Compró en un momento en que nadie apostaba por esa zona. Y ahora cada lote vale más de $1 millón. Roberto, el abogado, extendió más documentos frente a mí. Estos son los títulos de propiedad originales. Como puede ver, están registrados a su nombre como beneficiaria única. Su nuera no tenía forma de saber sobre ellos porque su esposo los mantuvo en registros completamente separados. ¿Y qué pasa con los documentos que firmé?, pregunté, mi voz todavía temblorosa. Los que Paloma usó para quitarme mi apartamento. Roberto intercambió una mirada con Tobías antes de responder. Esos documentos cubrían únicamente los bienes que estaban registrados en el testamento básico de su esposo. El apartamento, las cuentas bancarias, algunos muebles.
Pero estos terrenos nunca estuvieron en ese testamento. Fueron registrados en una escritura privada completamente aparte, con instrucciones específicas de que solo usted podía acceder a ellos después de su muerte. Sentí una mezcla de alivio y furia. Alivio porque Paloma no había podido robarme esto también. Furia porque si Rubén había sido tan cuidadoso con estos terrenos, ¿por qué no protegió también nuestro apartamento? Como si leyera mis pensamientos, Roberto continuó. Su esposo dejó instrucciones muy claras en la carta que encontramos. Él sabía que alguien podría intentar aprovecharse de usted después de su muerte. Por eso mantuvo estos terrenos en secreto absoluto. Ni siquiera su hijo sabía de su existencia. Tobías se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa. Señora Gloria, nosotros representamos a un consorcio de inversionistas que quiere desarrollar esos terrenos. Estamos preparados para hacerle una oferta de compra muy generosa. $14.600.000, en efectivo, transferencia inmediata. La cifra me mareó otra vez. $14.600.000. ¿Y si no quiero vender?, pregunté, aunque ni siquiera sabía por qué hacía esa pregunta. Tobías sonrió. Es su absoluto derecho mantener los terrenos. De hecho, su valor seguirá aumentando con el tiempo. Pero tengo que advertirle que mantener propiedades de ese calibre requiere pagar impuestos anuales significativos, mantenimiento, administración. Si decide quedárselos, necesitará contratar a un equipo completo de asesores. Nidia, la asesora financiera, se unió a la conversación. Señora Gloria, si me permite aconsejarla, vender es su mejor opción en este momento. Con $14 millones bien invertidos, usted puede vivir cómodamente el resto de su vida sin preocupaciones. Podemos establecer un fondo de inversión que le genere ingresos mensuales, comprar una propiedad nueva, asegurar su futuro completamente. Miré los documentos, los mapas, las caras expectantes de estas personas que de repente me trataban como si yo fuera importante. Apenas ayer estaba vendiendo flores en un semáforo. Ahora estaban hablándome de millones y fondos de inversión. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Tobías asintió comprensivamente. Por supuesto. Esta es una decisión enorme. Tómese todo el tiempo que necesite. Mientras tanto, el hotel está pagado por nosotros durante todo el mes. Y el señor Roberto aquí presente puede comenzar a trabajar en recuperar su apartamento de manos de su nuera. Esas últimas palabras captaron toda mi atención. ¿Recuperar mi apartamento? Es posible. Roberto sacó otra carpeta de su maletín. Voy a ser honesto con usted, señora Gloria. Será difícil. Según los documentos que firmó, la donación parece legal en la superficie. Pero hay algunas cosas que podemos explorar. Primero, su estado emocional en el momento de firmar. Acababa de enviudar, estaba bajo medicación, claramente vulnerable. Segundo, podemos investigar si hubo fraude o manipulación en la forma en que le presentaron los documentos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cuánto tiempo tomaría? Roberto hizo una mueca. Meses, tal vez un año. Los procesos legales son lentos. Pero ahora usted tiene recursos para pelear. Puedo tomar su caso inmediatamente. Firmé los papeles que me autorizaban a Roberto como mi abogado. Firmé los documentos que confirmaban que yo era la dueña legítima de los 12 terrenos. Firmé tanto que mi mano empezó a doler. Pero esta vez sabía lo que estaba firmando. Esta vez leí cada palabra. Cuando salí de esa oficina 3 horas después, tenía una cuenta bancaria nueva con $50.000 depositados como adelanto mientras se procesaba la venta completa de los terrenos. $50.000. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Eduardo me acompañó de regreso al hotel. ¿Cómo se siente, señora Gloria? Me detuve en la acera y lo miré. Honestamente, no sé. Parte de mí cree que esto es un sueño y que voy a despertar en el albergue. Otra parte de mí quiere gritar de felicidad. Y otra parte solo quiere venganza. Eduardo asintió con comprensión. La venganza es natural después de lo que le hicieron. Pero el mejor consejo que puedo darle es que no permita que el odio consuma su nueva oportunidad. Use su fortuna para vivir bien, no solo para castigar a quienes le hicieron daño. Eran palabras sabias, pero en ese momento yo no quería sabiduría.
Quería justicia. Quería que Paloma sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que ella me había causado. Los siguientes días fueron surrealistas. Me mudé a un hotel mejor, uno con servicio de habitación y vistas hermosas. Compré ropa nueva, decente, que me hacía sentir humana otra vez. Fui al médico por primera vez en un año y me recetaron medicinas para la tos, vitaminas para la desnutrición, cremas para mi piel dañada por el sol. Comí 3 veces al día, comida real, nutritiva, deliciosa. Cada noche me acostaba en una cama suave y lloraba, a veces de alegría, a veces de dolor por todo lo que había perdido. Benita, mi amiga del semáforo, casi se desmaya cuando fui a buscarla y le conté todo. $14 millones, repitió una y otra vez, como si las palabras no tuvieran sentido. Gloria, eso es un milagro. Eso es Dios devolviéndote lo que te robaron. Le di $5,000 en efectivo. Benita, tú fuiste mi amiga cuando no tenía nada. Nunca voy a olvidarlo. Ella lloró y trató de rechazar el dinero, pero insistí. Úsalo para salir de las calles. Alquila un cuarto, compra lo que necesites. Por favor. Finalmente aceptó, abrazándome con tanta fuerza que casi no podía respirar. 2 semanas después de conocer a Eduardo, Roberto me llamó con noticias. Señora Gloria, necesito que venga a mi oficina. Hemos descubierto algo importante sobre los documentos que firmó. Llegué a su oficina con el corazón acelerado. Roberto tenía una expresión seria pero satisfecha. Contraté a un experto en falsificación de documentos para examinar los papeles que su nuera presentó. Y encontró algo interesante. La firma del notario que supuestamente certificó la donación es falsa. Mis ojos se abrieron enormemente. ¿Falsa? ¿Qué significa eso? Roberto sonrió. Significa que los documentos son fraudulentos. Significa que su nuera no solo la manipuló, sino que cometió un delito federal. Falsificación de documentos oficiales es un crimen grave que puede resultar en años de prisión. Sentí como algo frío y caliente al mismo tiempo se expandía por mi pecho. ¿Podemos usar esto? Roberto asintió enfáticamente. Absolutamente. Ya presenté una demanda para anular la donación basándonos en esta evidencia. También contacté a la Fiscalía para que inicien una investigación criminal contra Paloma Reyes. Ella va a enfrentar cargos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran de algo más fuerte, más oscuro. Justicia. Venganza. Reivindicación. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo hasta que recupere mi apartamento? Roberto hojeó algunos papeles. Con esta evidencia, diría que 3 o 4 meses como máximo. El juez tendrá que ordenar la devolución inmediata de la propiedad cuando vea que la donación se basó en documentos falsificados. 3 o 4 meses. Podía esperar 3 o 4 meses. Había sobrevivido a un año en las calles. Podía esperar un poco más para recuperar mi hogar. Pero había algo más que quería. Roberto, ¿puedo ir a ver mi apartamento? ¿Puedo ver qué ha hecho Paloma con él? Roberto me miró con cautela. Técnicamente, aún es propiedad registrada a su nombre, así que legalmente podría entrar. Pero no lo recomiendo. Podría causar una confrontación innecesaria. No le hice caso. Necesitaba ver. Necesitaba saber qué había hecho esa mujer con el hogar que Rubén y yo construimos durante décadas. Fui al edificio una tarde de jueves, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. El portero, don Lázaro, casi se cae de su silla cuando me vio. «Doña Gloria, ¿es usted?» Me miré a mí misma. Con ropa nueva, cabello limpio y arreglado en una peluquería, zapatos decentes, probablemente me veía muy diferente a la anciana destrozada que había salido de allí meses atrás. «Soy yo, don Lázaro. Vengo a ver mi apartamento». El hombre se veía incómodo. «Doña Gloria, yo pensé que usted había donado el apartamento a la señora Paloma. Ella me dijo que usted se había ido a vivir con unos parientes al norte». Mentiras. Todo mentiras. Don Lázaro, ese apartamento sigue siendo legalmente mío. Y voy a subir ahora mismo. No esperé su respuesta. Tomé el elevador al 5º piso, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Cuando llegué a la puerta, mi puerta,
Saqué la llave que había guardado en mi maleta durante todos esos meses. Mis manos temblaban mientras la insertaba en la cerradura. Pero la cerradura había sido cambiada. Mi llave ya no servía. Por supuesto que Paloma había cambiado las cerraduras. Toqué el timbre, decidida. Escuché pasos del otro lado y luego la puerta se abrió. Paloma estaba allí, vestida con ropa cara que claramente había comprado con el dinero de las cuentas de Rubén. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas pintadas de color rojo brillante. Se veía próspera, feliz, sin una pizca de remordimiento. Cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a desprecio en un segundo. ¿Qué haces aquí, vieja? Ya te dije que este apartamento ya no es tuyo. Miré más allá de ella, hacia el interior de mi hogar. Lo que vi me partió el corazón. Habían quitado todos los muebles que Rubén y yo compramos con tanto esfuerzo. El sofá donde solíamos sentarnos, la mesa del comedor donde celebramos 1000 cenas, todo había desaparecido. En su lugar había muebles nuevos, modernos, caros, sin alma. Las paredes que yo había pintado de color durazno ahora eran blancas y frías. Las fotografías de nuestra familia habían sido reemplazadas por arte abstracto que no significaba nada. ¿Qué hiciste con nuestras cosas?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Qué hiciste con los muebles de Rubén? Paloma se rió, esa risa cruel que ya conocía tan bien. ¿Esas porquerías viejas? Las vendí todas. Necesitaba espacio para mis propias cosas. Este lugar era un museo deprimente. Ahora finalmente tiene estilo. Sentí la rabia subir por mi garganta como bilis. ¿Y las fotos? Las fotografías de mi familia. Ella se encogió de hombros con indiferencia. A la basura. No necesito ver caras de muertos en mi casa. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Las fotografías. Ella había tirado las fotografías. Los únicos recuerdos visuales que tenía de mi vida con Rubén, de César cuando era niño, de nuestros aniversarios y cumpleaños. Todo a la basura. Eres un monstruo, susurré. Un verdadero monstruo. Paloma dio un paso hacia mí, sus ojos verdes brillando con malicia. ¿Monstruo? No, querida suegra. Soy inteligente. Tú eras una vieja tonta y fácil de manipular. Tu esposo murió y yo vi una oportunidad. Así funciona el mundo real. Los débiles pierden, los fuertes ganan. Quise golpearla. Mis manos se cerraron en puños y di un paso adelante, pero me detuve. No iba a darle la satisfacción de verme perder el control. No iba a rebajarse a su nivel. ¿Dónde está César?, pregunté en cambio. ¿Dónde está mi hijo? Paloma sonrió con suficiencia. César está trabajando. Mi pobre esposo trabaja todo el día para mantenerme feliz. Es tan obediente, tan predecible. Hace todo lo que le digo. La forma en que lo dijo, con ese tono de superioridad, me reveló algo que no había visto antes. César no era cómplice. Era otra víctima. Débil, sí, pero también manipulado por esta mujer. Paloma, dije con la voz más firme que pude reunir, necesito que disfrutes estos momentos en mi apartamento, porque no te quedan muchos. Ella arqueó una ceja, divertida. ¿Eso es una amenaza? ¿La viejita sin hogar me está amenazando? ¡Qué gracioso! Me acerqué un paso más, mirándola directamente a los ojos. No es una amenaza. Es una promesa. Los documentos que me hiciste firmar fueron falsificados. El notario era falso. Y mi abogado ya presentó los cargos criminales en tu contra. Vi cómo su sonrisa vacilaba por una fracción de segundo. Estás mintiendo. Esos documentos son legales. Yo me aseguré. Me reí entonces, una risa que me salió del fondo del alma. ¿Te aseguraste? No te aseguraste lo suficiente. Falsificar la firma de un notario es un delito federal, Paloma. Podrías ir a prisión por 5 años o más. Su rostro palideció ligeramente. Estás tratando de asustarme. No tienes dinero para abogados. Sigues siendo una vieja pobre que vende flores. Saqué mi teléfono nuevo, uno que había comprado la semana anterior, y le mostré una foto de mi reunión con Roberto en su elegante oficina. Este es mi abogado. Roberto Mendoza,
de la firma Mendoza y Asociados. Él ya tiene todas las pruebas de tu fraude. Paloma miró la foto, luego a mí, luego de nuevo a la foto. Vi la duda cruzar por su rostro. ¿Cómo conseguiste dinero para un abogado de ese nivel? Sonreí, saboreando el momento. Eso, querida Paloma, es algo que descubrirás muy pronto. Pero te diré esto, resulta que mi esposo era mucho más inteligente que tú. Él previó que alguien como tú podría aparecer. Y tomó precauciones. No le di más detalles. Quería que se preguntara, que se preocupara, que perdiera el sueño tratando de imaginar qué secreto había descubierto. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta. Ah, y una cosa más. Cuando recupere este apartamento, y lo recuperaré, voy a desinfectar cada centímetro que tú tocaste. Salí del edificio con la cabeza en alto, ignorando cómo Paloma me gritaba obscenidades desde el balcón. Don Lázaro me miró con una nueva expresión, una mezcla de confusión y respeto. Doña Gloria, yo no sabía que las cosas eran así. Le sonreí con amabilidad. No se preocupe, don Lázaro. Pronto todo se aclarará. Esa noche, en mi habitación de hotel, llamé a Roberto y le conté sobre mi visita. Él suspiró con exasperación. Señora Gloria, le dije que no fuera. Pero entiendo por qué lo hizo. Dijo ella algo incriminatorio. Le repetí la conversación completa. Roberto tomaba notas ávidamente. Perfecto. Su admisión de que vendió los muebles y tiró las fotografías puede ayudarnos a aumentar los daños compensatorios. Y el hecho de que confesó que manipuló a César muestra un patrón de comportamiento abusivo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Roberto trabajaba incansablemente en el caso. Tobías y su equipo finalizaron la venta de los terrenos. Un día recibí una notificación de mi banco informándome que $14.600.000 habían sido depositados en mi cuenta. Me senté en la cama del hotel y miré el número en la pantalla durante no sé cuánto tiempo. $14.600.000. Era real. Todo era real. Nidia, mi asesora financiera, me ayudó a establecer un plan de inversión inteligente. Señora Gloria, me explicó con paciencia infinita, vamos a invertir la mayor parte en fondos de bajo riesgo que le generarán aproximadamente $40.000 mensuales en intereses. Eso es suficiente para vivir muy cómodamente sin tocar el capital principal. $40.000 al mes. Yo, que había vivido con menos de $300 al mes vendiendo flores. Era incomprensible. Compré ropa nueva, pero no ropa extravagante. No quería ser ostentosa. Solo quería verme digna, como la mujer que había sido antes de que Paloma me destruyera. Fui a una peluquería profesional y me hicieron un corte moderno que me quitó 10 años de encima. Me compré lentes nuevos para reemplazar los viejos y rayados que usaba. Poco a poco, empecé a parecerme a mí misma otra vez. Pero con todo el dinero del mundo, había un vacío que no podía llenar. Rubén no estaba allí para compartir esta victoria conmigo. Mi apartamento todavía estaba en manos de Paloma. Y César, mi hijo, seguía siendo un extraño que había elegido a su esposa sobre su madre. Roberto me llamó una tarde de noviembre con noticias urgentes. Señora Gloria, el juez aprobó nuestra petición. Paloma debe desalojar el apartamento en 72 horas o enfrentar arresto por desacato. Ganamos. Mi corazón dio un salto. ¿Ganamos? Así de rápido. Roberto se rió. La evidencia de falsificación era demasiado fuerte. El juez no tuvo más opción que fallar a nuestro favor. Su apartamento será devuelto a su nombre legal inmediatamente. 72 horas después, estaba parada frente a mi edificio con Roberto y 2 oficiales de policía. Llevábamos la orden judicial que obligaba a Paloma a entregarme las llaves y desalojar inmediatamente. Subimos al 5º piso en silencio. Yo sentía mariposas en el estómago, una mezcla de nerviosismo y anticipación. Roberto tocó la puerta con firmeza. Escuchamos movimiento adentro, luego la voz de Paloma. ¿Quién es? Su voz sonaba tensa, preocupada. Policía, señora. Abra la puerta, por favor. Hubo un silencio largo, luego el sonido de cerraduras siendo abiertas. La puerta se abrió y allí estaba Paloma, pero muy diferente a la mujer segura que yo había visto semanas atrás. Tenía el cabello despeinado,
ojeras profundas, se veía demacrada. Señora Paloma Reyes, dijo uno de los oficiales, tenemos una orden judicial que requiere que desaloje esta propiedad inmediatamente y entregue las llaves a la señora Gloria Pérez, la propietaria legal. Paloma me miró con tanto odio que sentí el calor de su rabia desde donde estaba. Esto no puede estar pasando. Yo tengo documentos legales que prueban que este apartamento es mío. Roberto dio un paso adelante. Sus documentos fueron declarados fraudulentos por el tribunal. La firma del notario era falsa, como le advertí. Ahora, si no entrega las llaves voluntariamente, estos oficiales tienen autorización para arrestarla por desacato y allanamiento. Vi cómo el color abandonaba su rostro completamente. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves en su bolso. Esto no se va a quedar así, siseó mientras me lanzaba las llaves con furia. Voy a apelar. Voy a luchar hasta que esto se revierta. Roberto negó con la cabeza. Puede intentarlo, pero le advierto que también está enfrentando cargos criminales por falsificación de documentos. Le sugiero que use su energía en conseguir un buen abogado defensor en lugar de perseguir apelaciones sin fundamento. Los oficiales le dieron 30 minutos para empacar sus pertenencias personales. Paloma entró al apartamento hecha una furia, tirando ropa en maletas, rompiendo cosas deliberadamente en su camino. Yo me quedé en la puerta, observando, sin decir una palabra. Cuando estaba a punto de salir, cargada con 3 maletas, se detuvo frente a mí. ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto?, preguntó con voz envenenada. No puede ser solo con flores del semáforo. Sonreí lentamente. Mi esposo me dejó algo que tú nunca supiste que existía. Algo que vale más de lo que tú podrías ganar en 10 vidas. Y está todo a mi nombre, donde tú nunca pudiste tocarlo. Vi la confusión, luego la comprensión, luego el horror cruzar por su rostro. ¿Cuánto?, susurró. No le respondí. Simplemente me hice a un lado para dejarla pasar. Ella salió del apartamento arrastrando sus maletas, los oficiales siguiéndola para asegurarse de que abandonara el edificio. Roberto se quedó conmigo. Cuando finalmente estuve sola en mi apartamento, caminé lentamente por cada habitación. Era tan diferente a como lo recordaba. Las paredes blancas y frías, los muebles modernos sin historia, la ausencia total de las memorias que habían llenado este espacio durante décadas. Pero era mío otra vez. Mi hogar. Llegué al dormitorio principal, el cuarto donde Rubén y yo habíamos dormido durante 27 años. Paloma lo había convertido en algo irreconocible, con una cama enorme de diseñador y cortinas de seda. Me senté en el borde de la cama y finalmente me permití llorar. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había recuperado mi hogar. Había derrotado a la mujer que me había destruido. Rubén había cuidado de mí incluso después de muerto. Durante las siguientes semanas, contraté a una empresa de limpieza profunda para desinfectar cada rincón del apartamento, tal como le había prometido a Paloma. Luego contraté decoradores para devolverlo a algo parecido a lo que había sido. No podía recuperar los muebles originales que ella había vendido, pero compré piezas similares, cómodas, con carácter. Mandé pintar las paredes de color durazno otra vez. Compré nuevas fotografías enmarcadas, aunque no eran las originales que Paloma había tirado, eran nuevas impresiones de fotos que afortunadamente había guardado en mi maleta. Poco a poco, el apartamento empezó a sentirse como un hogar otra vez. Pero había un asunto pendiente que me carcomía el corazón. César. Mi hijo. No había sabido nada de él desde el día que Paloma me echó a la calle. Una tarde, reuní el valor para llamarlo. Su número seguía siendo el mismo. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «Hola», su voz sonaba cansada, derrotada. «César, soy yo. Tu madre». Hubo un silencio largo y pesado. «Mamá, yo, no sé qué decir». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «¿Podrías empezar explicándome cómo permitiste que tu esposa me hiciera eso? ¿Cómo te quedaste ahí parado mientras me echaban de mi propia casa como a un perro?» Escuché cómo su voz se quebraba. Lo siento tanto, mamá. Yo soy un cobarde. Paloma me dijo que era por nuestro bien, que tú estarías mejor con parientes, que necesitábamos el apartamento porque íbamos a tener un bebé». «¿Y tuvieron el bebé?», pregunté secamente. «No», admitió con vergüenza.
Era mentira. Ella solo quería el apartamento. Solo quería el dinero. Y yo fui demasiado débil para defender. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de furia y compasión por este hombre que era mi hijo pero que no reconocía. César, recuperé mi apartamento. Los documentos que Paloma falsificó fueron anulados por el tribunal. Ella está enfrentando cargos criminales. Escuché cómo inhalaba bruscamente. ¿Cargos criminales? Mamá, ¿qué está pasando? Le conté todo. Los terrenos de San Martín, el secreto de Rubén, los $14.600.000, la falsificación descubierta, la orden de desalojo. César escuchó en silencio mientras yo hablaba, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo otro largo silencio. No lo sabía, dijo finalmente. Mamá, te juro que no sabía que Paloma había falsificado documentos. Pensé que todo era legal. Yo nunca quise que sufrieras así. Quise creerle. Desesperadamente quise creer que mi hijo no era cómplice, sino otra víctima de la manipulación de Paloma. ¿Dónde estás viviendo ahora?, pregunté. En un hotel barato. Paloma y yo nos separamos después de que la echaron del apartamento. Ella me culpa por todo. Dice que yo debería haber defendido mejor los documentos. Pero yo no sabía que eran falsos. Sentí algo ablandarse en mi pecho. César, ¿puedes venir a verme? Necesitamos hablar. Necesitamos arreglar esto. Hubo vacilación en su voz. ¿Me perdonas, mamá? Después de todo lo que pasó. Suspiré profundamente. Eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Pero necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad sobre todo. Acordamos reunirnos al día siguiente en mi apartamento. Colgué el teléfono con el corazón dividido. Parte de mí quería abrazarlo y perdonarlo todo. Otra parte todavía estaba furiosa por su cobardía, por su silencio cuando más lo necesitaba. César llegó a las 3 de la tarde del día siguiente. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, su ropa estaba arrugada. Se veía derrotado, roto. «Hola, mamá», dijo con voz pequeña, como un niño que sabe que está en problemas. Lo dejé entrar y nos sentamos en el nuevo sofá que había comprado. Nos miramos en silencio durante varios segundos. «Cuéntame todo», dije finalmente. «Desde el principio. ¿Cómo conociste a Paloma? ¿Cómo empezó todo esto?» Y César habló. Me contó cómo Paloma lo había seducido con atención y cariño en un momento en que él se sentía solo y perdido. Cómo ella había sido dulce y encantadora al principio. Cómo poco a poco había empezado a controlar cada aspecto de su vida. Ella me decía qué ropa usar, con quién podía hablar, dónde podía ir, explicó con voz quebrada. Al principio pensé que era porque me amaba, pero con el tiempo me di cuenta de que solo quería controlarme. Y yo era demasiado débil para resistir. Me contó cómo después de la muerte de Rubén, Paloma se obsesionó con obtener nuestro apartamento y el dinero. Ella decía que tú eras vieja, que no necesitabas tanto espacio, que nosotros éramos jóvenes y merecíamos tener una vida mejor. Me convenció de que estábamos haciendo lo correcto. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras hablaba. Cuando te echaron del apartamento, yo estaba en el trabajo. Paloma me llamó y me dijo que tú habías decidido irte a vivir con unos primos. Yo le creí. Fui tan estúpido, mamá. Tan increíblemente estúpido. Sentí mi propia furia empezar a desvanecerse, reemplazada por algo más complejo. ¿Cuándo te diste cuenta de que había mentido? César se cubrió el rostro con las manos. 2 meses después. Vi tu foto en un reportaje de noticias locales sobre personas sin hogar. Estabas vendiendo flores en un semáforo. Me quedé paralizado. Confronté a Paloma y ella se rió. Me dijo que te había echado a la calle porque eras un estorbo. Y que si yo decía algo, me destruiría a mí también. Levanté la vista hacia él. ¿Y qué hiciste? Su voz era apenas un susurro. Nada. No hice nada. Soy un cobarde, mamá. Debí haberte buscado, debí haberte ayudado. Pero tenía miedo de Paloma, miedo de perder todo. Y ahora he perdido todo de todos modos. Perdí mi dignidad, perdí a mi madre, perdí mi propia alma. Nos quedamos sentados en silencio,
el peso de todo lo que había pasado colgando entre nosotros como una cortina pesada. Finalmente, extendí mi mano y tomé la suya. César, lo que hiciste estuvo mal. Imperdonablemente mal. Pero eres mi hijo y no voy a perderte también. Él lloró entonces, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lo abracé como solía abrazarlo cuando era niño y tenía pesadillas. Lo siento, mamá, repetía una y otra vez entre sollozos. Lo siento tanto. Pasamos horas hablando esa tarde. César me contó cómo Paloma había gastado todo el dinero de las cuentas de Rubén en ropa cara, viajes, restaurantes lujosos. Cómo había acumulado deudas en tarjetas de crédito que ahora él tenía que pagar. Cómo lo había manipulado emocionalmente, amenazándolo con dejarlo cada vez que él cuestionaba sus decisiones. Ella me tenía completamente controlado, admitió. Y yo dejé que pasara porque era más fácil que enfrentarla. Le conté sobre los terrenos de San Martín, sobre cómo Rubén había guardado ese secreto durante décadas. César escuchó con asombro creciente. Papá siempre fue tan cuidadoso con el dinero, dijo con una sonrisa triste. Nunca imaginé que había hecho una inversión así. Él te amaba tanto, mamá. Hizo todo eso para protegerte. Asentí, limpiándome las lágrimas. Tu padre era un hombre sabio. Él previó que algo malo podría pasar. Ojalá yo hubiera sido igual de cuidadosa. Antes de que César se fuera esa tarde, le hice una propuesta. Necesito que vayas a terapia. Necesito que trabajes en ti mismo, en tu autoestima, en tu capacidad de tomar decisiones propias. Si haces eso, si realmente te comprometes a cambiar, entonces podemos reconstruir nuestra relación. Él asintió con vehemencia. Lo haré, mamá. Lo prometo. Haré lo que sea necesario. También le di dinero para que pudiera mudarse a un apartamento decente y salir del hotel miserable donde estaba vivando. No es un regalo, le aclaré firmemente. Es un préstamo. Quiero que lo pagues trabajando, demostrándome que puedes ser responsable. César aceptó las condiciones sin dudar. Vi en sus ojos un destello de la persona que solía ser, antes de que Paloma lo destruyera. Tal vez, con tiempo y esfuerzo, mi hijo podría recuperarse. 2 semanas después, Roberto me llamó con más noticias sobre el caso de Paloma. Señora Gloria, el fiscal decidió proceder con los cargos completos. Paloma está siendo acusada de falsificación de documentos, fraude y apropiación indebida. Si es declarada culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 8 años de prisión. 8 años. Era mucho tiempo. Parte de mí se sintió satisfecha, vengada. Otra parte se sintió extrañamente vacía. ¿Cuándo es el juicio?, pregunté. En 3 meses. Y hay algo más. El fiscal quiere que usted testifique sobre cómo Paloma la manipuló, sobre su estado emocional después de la muerte de su esposo, sobre todo lo que perdió. La idea de enfrentar a Paloma en una corte me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Lo haré. Quiero que pague por lo que hizo. Los meses siguientes fueron de preparación. Roberto me entrenó sobre cómo comportarme en el estrado, qué decir, cómo mantener la compostura. Practicamos una y otra vez hasta que me sentí lista. Mientras tanto, usé mi nueva fortuna para hacer algo que había estado considerando desde que recuperé mi dinero. Quería crear algo bueno de todo este dolor. Algo que honrara la memoria de Rubén y ayudara a personas en situaciones como la mía. Contraté a un administrador de proyectos y juntos desarrollamos un plan para abrir un centro de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso financiero. Vamos a llamarlo Centro Rubén Pérez, le dije al administrador. Y quiero que ofrezca asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y un lugar seguro donde quedarse mientras resuelven sus situaciones. Invertí $2 millones en el proyecto. Compramos un edificio de 3 pisos en una zona céntrica y lo renovamos completamente. Habitaciones privadas con baños, una cocina comunitaria, oficinas para abogados y terapeutas, una sala de estar acogedora. El centro abrió sus puertas 6 meses después de que recuperé mi fortuna. La ceremonia de inauguración fue pequeña pero significativa. Benita estaba allí, ahora con un apartamento propio y trabajando como voluntaria en el centro. Don Lázaro, el portero de mi edificio, también vino. César estuvo a mi lado, más delgado pero con mejor aspecto, cumpliendo su promesa de ir a terapia.
Corté la cinta inaugural con lágrimas en los ojos. Este centro es para todas las personas que fueron traicionadas por aquellos en quienes confiaban, dije ante las cámaras de noticias que habían venido a cubrir el evento. Es para recordarles que no están solos, que hay esperanza, que la justicia es posible. La historia se volvió viral. Periódicos y programas de televisión querían entrevistarme. La anciana que había pasado de vender flores en semáforos a millonaria filántropa. Rechacé la mayoría de las entrevistas. No quería fama. Solo quería ayudar. El día del juicio de Paloma finalmente llegó. Me vestí con un traje elegante color gris, me arreglé el cabello y me preparé mentalmente para lo que vendría. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, víctimas de casos similares que querían ver justicia. Paloma entró escoltada por 2 oficiales. Se veía muy diferente a la mujer segura y arrogante que yo conocía. Había perdido peso, su cabello estaba sin brillo, su ropa era simple y barata. Nos miramos a través de la sala. Yo esperaba sentir odio, pero solo sentí lástima. Esta mujer había destruido tantas vidas, incluyendo la suya propia, por codicia. El fiscal me llamó al estrado. Con voz firme, conté mi historia. Hablé de Rubén, de nuestra vida juntos, de su muerte. Hablé de cómo Paloma se había ganado mi confianza. Hablé del día que firmé los documentos sin saber lo que realmente decían. Hablé de la humillación de ser echada a la calle a los 73 años. ¿Cómo se sintió cuando descubrió que los documentos habían sido falsificados?, preguntó el fiscal. Miré directamente a Paloma antes de responder. Me sentí traicionada de la peor manera posible. No solo me robó mi hogar y mi dinero. Me robó mi dignidad, mi fe en la humanidad, mi capacidad de confiar. Me hizo dormir en las calles, comer de la basura, vender flores bajo el sol abrasador. Me quitó todo excepto mi vida. Y algunos días, deseé que me hubiera quitado eso también. Hubo un silencio pesado en la sala. Vi lágrimas en los ojos de algunos miembros del jurado. El abogado de Paloma trató de desacreditar mi testimonio, sugiriendo que yo había firmado los documentos voluntariamente, que había entendido lo que estaba haciendo. Pero Roberto había preparado bien el caso. Teníamos pruebas de mi estado emocional después de la muerte de Rubén. Teníamos las recetas de medicamentos que me habían prescrito. Teníamos el testimonio del médico que me había tratado. Y sobre todo, teníamos la evidencia irrefutable de que el notario en los documentos era falso. César también testificó, admitiendo con vergüenza cómo Paloma lo había manipulado a él también. Ella es experta en encontrar las debilidades de las personas y explotarlas, dijo con voz temblorosa. Lo hizo conmigo, lo hizo con mi madre. Y probablemente lo ha hecho con otros antes de nosotros. El juicio duró 5 días. Finalmente, el jurado se retiró a deliberar. Esperamos durante 4 horas angustiosas. Cuando regresaron, el juez les pidió el veredicto. En el cargo de falsificación de documentos oficiales, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de fraude, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de apropiación indebida, encontramos a la acusada culpable. Paloma se derrumbó en su silla, sollozando. Su abogado trató de consolarla, pero ella lo apartó con furia. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Salí del tribunal sintiéndome extrañamente vacía. Había ganado. Paloma pagaría por sus crímenes. Pero la victoria no se sentía como pensé que se sentiría. Roberto me puso una mano en el hombro. Lo hizo muy bien, señora Gloria. Su testimonio fue poderoso y honesto. Asentí distraídamente. ¿Cuánto tiempo crees que le darán? Roberto consideró la pregunta. Con 3 cargos de culpabilidad y considerando el impacto que sus acciones tuvieron en usted, probablemente entre 5 y 7 años. 5 a 7 años. Paloma tendría más de 35 cuando saliera. Habría perdido los mejores años de su vida. Tal como ella me había robado lo que deberían haber sido los años dorados de la mía. El día de la sentencia, el juez fue severo. Señora Reyes, sus acciones fueron calculadas, crueles y devastadoras. Usted se aprovechó de una viuda vulnerable en su momento de mayor dolor. Usted mostró una falta total de remordimiento o empatía. Esta corte la sentencia a 6 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 3 años.
Paloma fue llevada esposada fuera de la sala. En el último momento, se volvió y me miró. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo derrota. Yo sostuve su mirada sin parpadear. Había esperado sentir triunfo en este momento, una satisfacción absoluta al ver a mi enemiga caer. Pero lo que sentí fue algo más complejo, más profundo. Sentí cierre. Sentí que un capítulo terrible de mi vida finalmente se estaba cerrando. Afuera del tribunal, los periodistas me rodearon con micrófonos y cámaras. Señora Pérez, ¿cómo se siente ahora que se hizo justicia? Me siento aliviada, respondí honestamente. Pero también triste. Triste porque esto nunca debió pasar. Triste porque tanta gente resultó herida. Mi esperanza es que mi historia sirva para que otros adultos mayores sean más cuidadosos, para que las familias se protejan unas a otras en lugar de destruirse. Una reportera me preguntó sobre el Centro Rubén Pérez. ¿Es cierto que ha invertido millones en ayudar a víctimas de abuso financiero? Sonreí, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Sí. Mi esposo me dejó una fortuna que nunca supe que existía. Él lo hizo para protegerme, para asegurar mi futuro. Ahora estoy usando parte de esa fortuna para proteger a otros que están pasando por lo que yo pasé. Es lo que Rubén hubiera querido. Las semanas después del juicio fueron de ajuste emocional. Visité la tumba de Rubén por primera vez desde que recuperé mi fortuna. Me arrodillé frente a su lápida y coloqué flores frescas, no las flores marchitas que solía vender, sino rosas hermosas y vibrantes. Lo logramos, mi amor, susurré. Tú me protegiste incluso después de partir. Me diste las herramientas para sobrevivir, para recuperarme, para ayudar a otros. Siempre supiste cómo cuidarme. Siempre. El viento sopló suavemente, meciendo las hojas de los árboles cercanos. Me gusta pensar que era Rubén respondiéndome de alguna forma. César continuó con su terapia y lentamente empezó a reconstruir su vida. Consiguió un mejor trabajo, se mudó a un apartamento decente, empezó a pagar su deuda conmigo poco a poco. No tienes que pagar tan rápido, le dije una tarde mientras cenábamos juntos en mi apartamento. Puedes tomarte tu tiempo. Él negó con la cabeza. No, mamá. Necesito hacer esto. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo ser responsable, que puedo cumplir mis promesas. Es parte de mi recuperación. Lo miré con orgullo. Mi hijo estaba encontrando su camino de regreso. No sería fácil ni rápido, pero estaba intentándolo. Y eso era lo que importaba. El Centro Rubén Pérez floreció más allá de mis expectativas más optimistas. En los primeros 6 meses, ayudamos a 32 personas mayores que habían sido víctimas de abuso financiero por parte de familiares o cuidadores. Les proporcionamos refugio, asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y ayuda para recuperar lo que les habían robado. Algunas historias terminaron bien, como la mía. Otras no tuvieron finales felices. Pero todas encontraron dignidad, apoyo y la confirmación de que no estaban solas. Contraté a Benita como coordinadora de voluntarios. Ella conocía el dolor de estar en la calle, sabía cómo hablar con personas que habían perdido la esperanza. Gloria, me dijo un día mientras trabajábamos juntas en el centro, lo que estás haciendo aquí es un milagro. Estás convirtiendo tu dolor en sanación para otros. Sus palabras me tocaron profundamente. Tal vez eso era lo que la justicia realmente significaba. No solo castigar a quienes nos hicieron daño, sino transformar ese daño en algo que pudiera ayudar a prevenir más sufrimiento. Un año después del día en que Eduardo me encontró en ese semáforo, organicé una pequeña celebración en el Centro Rubén Pérez. Invité a todas las personas que me habían ayudado en mi jornada. Eduardo estaba allí con su familia. Roberto vino con su esposa. Nidia, mi asesora financiera, trajo vino y postres. Tobías envió un arreglo floral enorme con una nota que decía, por la mujer más resiliente que he conocido. Don Lázaro vino con su uniforme de portero recién planchado. César llegó temprano para ayudar con los preparativos. Y por supuesto, estaba Benita, mi primera amiga en las calles, ahora una parte integral del centro. Levanté mi copa de jugo, yo no bebía alcohol, y hice un brindis. Hace un año, yo estaba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido todo. Mi hogar, mi dinero, mi dignidad, mi fe en la humanidad. Vendía flores en semáforos a los 73 años,
preguntándome si valía la pena seguir viviendo. Hice una pausa, mirando las caras de todas estas personas maravillosas. Pero entonces un ángel de traje gris se detuvo en un semáforo y me dijo palabras que cambiarían mi vida para siempre. Me dijo que yo valía $14.600.000. Pero lo más importante, me recordó que mi vida tenía valor más allá del dinero. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras continuaba. Aprendí que puedes perderlo todo y aún así encontrar el camino de regreso. Aprendí que la gente buena existe, aunque a veces sea difícil de ver cuando estás en la oscuridad. Aprendí que la justicia es posible, aunque tome tiempo. Y aprendí que el verdadero legado no es lo que acumulas, sino lo que das. Todos aplaudieron. César se acercó y me abrazó fuertemente. Estoy muy orgulloso de ti, mamá. Papá estaría orgulloso también. Sí, pensé. Rubén estaría orgulloso. Él me había dado las herramientas para sobrevivir, pero yo había elegido usarlas para florecer. Los meses se convirtieron en años. El Centro Rubén Pérez se expandió a 2 ubicaciones más en diferentes ciudades. Ayudamos a cientos de personas mayores a recuperar sus vidas, sus fortunas, su dignidad. Algunos casos fueron a juicio, otros se resolvieron con acuerdos. Pero todos encontraron apoyo y validación. César conoció a una mujer llamada Beatriz en su grupo de terapia. Ella también había estado en una relación abusiva y estaba reconstruyendo su vida. Empezaron como amigos, luego como algo más. Cuando César me la presentó, vi en sus ojos algo que nunca había visto con Paloma. Respeto mutuo, igualdad, amor genuino. Mamá, me dijo César una tarde mientras tomábamos café, sé que no merezco tu perdón por lo que te hice pasar. Sé que debería haberte defendido, haberte buscado, haberte salvado. Tomé su mano entre las mías. César, tú también eras una víctima. Paloma te manipuló igual que a mí. La diferencia es que tú has tomado responsabilidad por tus acciones. Has trabajado en ti mismo. Has cambiado. Eso es lo que importa. Él tenía lágrimas en los ojos. Te amo, mamá. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ser tu hijo. Lo abracé fuertemente. Siempre fuiste digno, hijo. Solo necesitabas recordarlo. En mi cumpleaños número 76, 3 años después de aquella tarde en el semáforo, me desperté en mi apartamento restaurado. El sol entraba por la ventana, iluminando las fotografías nuevas en las paredes. Rubén y yo en nuestro aniversario. César cuando era niño. Momentos capturados de una vida que había sido bella, luego terrible, luego bella otra vez. Me vestí con calma y caminé hasta la tumba de Rubén. Llevaba sus flores favoritas, girasoles brillantes que él solía comprarme. Hola, mi amor, dije sentándome en el pasto junto a su lápida. Hoy cumplo 76. Nunca pensé que llegaría a esta edad, especialmente después de todo lo que pasó. Pero aquí estoy. Le conté sobre el centro, sobre las personas que habíamos ayudado, sobre César y Beatriz que acababan de comprometerse. Le conté que Paloma había salido de prisión hacía 6 meses y se había mudado a otra ciudad, rota y sola. No siento alegría por su sufrimiento, le dije a Rubén. Solo siento paz de que todo terminó. De que la justicia se cumplió. De que tu plan para protegerme funcionó más allá de lo que imaginaste. El viento sopló otra vez, como siempre lo hacía cuando venía aquí. Gracias, Rubén. Gracias por amarme lo suficiente como para planear con 40 años de anticipación. Gracias por ver el futuro cuando yo solo veía el presente. Gracias por nunca olvidarte de mí. Esa noche, celebré mi cumpleaños en el Centro Rubén Pérez rodeada de todas las personas cuyas vidas habíamos tocado. Había pastel, música, risas. Una mujer de 80 años que acabábamos de ayudar a recuperar su casa de un hijo abusivo me dio un abrazo largo. Usted me salvó la vida, señora Gloria, susurró. Cuando llegué aquí, quería morir. Ahora quiero vivir. Esas palabras lo valían todo. Todo el dolor, toda la humillación, todo el sufrimiento. Porque de esas cenizas había nacido algo hermoso. Algo que seguiría ayudando a personas mucho después de que yo me fuera. Miré alrededor de la sala, a todas estas caras llenas de esperanza renovada, y entendí algo profundo. A veces ser echado a la calle, ser reducido a nada,
ser destruido completamente, es solo el comienzo de convertirse en alguien que realmente importa. Mi valor nunca fue de $14.600.000. Mi valor estaba en mi capacidad de sobrevivir, de perdonar, de transformar el dolor en propósito. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama cómoda en mi apartamento recuperado, susurré una última cosa. Rubén, donde quiera que estés, quiero que sepas algo. Aquella tarde en el semáforo, cuando Eduardo me dijo cuánto valían los terrenos, me mostró tu carta. Pero el verdadero regalo no fueron los millones. Fue recordar cuánto me amaste. Fue saber que nunca estuve realmente sola. Esa fue la fortuna que realmente me salvó. Y con esa paz en mi corazón, cerré los ojos y dormí profundamente, sabiendo que mañana me despertaría lista para ayudar a más personas, para honrar el legado de mi esposo, y para vivir cada día restante con propósito y gratitud. Porque al final, eso es lo que significa ser verdaderamente rico.